Cuando la mayoría de nosotros piensa en criaturas letales, solemos imaginar a los depredadores más grandes o a los que poseen venenos poderosos de este planeta. Sin embargo, en tierra firme los animales que se alimentan de plantas también pueden ser temibles. Si logran prosperar en algunos de los ecosistemas más competitivos del mundo, es porque han desarrollado la capacidad de escapar de los cazadores o incluso enfrentarlos y protegerse. Algunos herbívoros se han vuelto tan eficientes a la hora de defenderse que al alcanzar cierto tamaño prácticamente no tienen enemigos naturales. Ningún depredador, sin importar su porte, se arriesgaría a elegirlos como objetivo. Debido a los conflictos con los humanos y a la agresividad extra que desarrollan al vivir en ambientes de alta competencia, varios de estos animales incluso atacan a las personas. En más de una ocasión, esto ha provocado que los grandes herbívoros sean responsables de la pérdida de más vidas humanas que los propios carnívoros. En este video vamos a explorar algunos de los herbívoros más peligrosos del planeta, clasificando cada continente por su especie más temida. Los encontraremos en hábitats muy variados, aunque como ya imaginarán, comenzaremos en un lugar extremadamente frío. Fuera de la corta temporada de verano, la Antártida permanece cubierta casi por completo de hielo y nieve, lo que hace que ser un herbívoro allí resulte casi imposible. Los pocos animales resistentes que sobreviven dependen directamente del mar, y es allí donde encontramos a los escasos herbívoros de la región. El diminuto krill antártico se alimenta de plancton y nada más. Y aunque parezca inofensivo, este pequeño crustáceo sostiene la vida de algunos de los animales más grandes del planeta, además de servir como base para pinípedos y pingüinos de la zona. Como en esta lista no incluimos criaturas marinas y el krill no representa un peligro real, la Antártida ocupa el puesto número 7. Para la siguiente región, viajaremos inevitablemente hacia el norte. América del Sur alberga algunos de los ecosistemas más vibrantes y diversos del planeta, con paisajes y climas que cambian drásticamente de norte a sur y de este a oeste. En las zonas septentrionales encontramos selvas tropicales exuberantes y ríos colosales que esconden mamíferos únicos. Mientras tanto, en el sur predominan desiertos y ambientes helados donde los grandes felinos reinan sin competencia. En la franja occidental del continente se alzan los majestuosos Andes, un lugar hostil donde pocos animales logran sobrevivir. En extensas regiones de humedales como el Pantanal habitan algunos de los herbívoros más emblemáticos de América del Sur. La mayoría no representa un verdadero peligro, y un buen ejemplo es el capibara, el roedor más grande del mundo. Vive en áreas con abundante vegetación acuática y enfrenta diariamente amenazas de caimanes, anacondas y, sobre todo, jaguares. Estos felinos son, sin duda, los principales enemigos del capibara. Y cuando se encuentran frente a frente, su instinto no es luchar, sino huir al agua. Son nadadores sorprendentes, y en las aguas turbias de Sudamérica el jaguar queda en desventaja. Existen registros de ataques de capibaras a humanos, pero la mayoría ocurre cuando los animales se sienten provocados. Sus dientes en constante crecimiento pueden infligir heridas graves. Por fortuna, suelen ser criaturas pacíficas. Sin embargo, cuando hablamos de animales realmente peligrosos en Sudamérica, hay un enorme mamífero que merece atención. Como es sabido, en Colombia existe una población invasora de hipopótamos, pero no los incluiremos aquí porque nos centraremos únicamente en especies nativas. Los camélidos sudamericanos, como las llamas, solo representan una amenaza si se sienten acosados, y la mayoría de sus enfrentamientos terminan en un escupitajo o una mordida leve. Esa defensa no sirve de mucho contra pumas, por lo que casi siempre eligen escapar. En cuanto a los tapires, existen 3 especies en el continente, siendo el tapir terrestre el más grande y peligroso de todos. Se distribuye en una amplia variedad de hábitats, aunque rara vez se aleja de los cuerpos de agua dulce. Este es el mamífero terrestre nativo de mayor tamaño en Sudamérica, alcanzando pesos de hasta 320 kilogramos. Solo jaguares y pumas se atreven a cazarlo, pero a diferencia del capibara, en ocasiones decide enfrentarse. Sus mandíbulas, aunque no tan afiladas, son increíblemente poderosas, y se sabe que han causado la muerte de personas en el pasado. Un hombre de 55 años atacó a uno de estos animales en su cultivo y terminó perdiendo la vida. En la mayoría de los casos, los tapires prefieren huir si detectan nuestra presencia, pero provocarlos es un grave error. Aunque no sean los más feroces del mundo, tienen el potencial de convertirse en letales. Y por esa razón,
Sudamérica ocupa el puesto número 6. Oceanía está formada principalmente por pequeñas naciones insulares y una gran masa de tierra. Muchas de sus criaturas no existen en ningún otro lugar del mundo. En tiempos antiguos, Nueva Zelanda albergaba aves herbívoras gigantes, pero hoy en día la mayoría de sus grandes herbívoros son especies introducidas, y los que habitan en las islas menores del Pacífico resultan relativamente inofensivos. En Australia y Papúa Nueva Guinea, los herbívoros son en su mayoría marsupiales, y casi todos no representan peligro. Si pudiéramos retroceder 50.000 años, la historia sería distinta, ya que en esa época vivían parientes gigantes de wombats y canguros, animales realmente formidables. En la actualidad, perder la vida por un marsupial australiano es algo prácticamente imposible. Los casuarios, sin embargo, sí tienen la capacidad de provocar muertes humanas, aunque la mayoría de expertos concuerda en que no son verdaderos herbívoros. Su dieta está compuesta en gran parte por frutas, pero también consumen insectos y pequeños roedores. Los equidnas podrían llegar a ser peligrosos solo si alguien los utilizara de manera cruel como arma, lo que además de inhumano llevaría a consecuencias legales. Hay, sin embargo, un marsupial que destaca como el más temido de Oceanía, el canguro rojo. Este mamífero es el mayor de todos los canguros y también el animal terrestre nativo más grande de Australia. Los ejemplares más imponentes pueden alcanzar cerca de 2 metros de altura y rondar los 90 kilogramos de peso. Los machos, además de gigantescos, poseen una musculatura impresionante y pueden ser muy peligrosos si se sienten amenazados o cuando pelean por el dominio. En sus combates, se sostienen sobre la cola para golpear y lanzar patadas con fuerza devastadora. Los ataques fatales a humanos son extremadamente raros, pero si no se les da el respeto que merecen, la situación puede terminar mal. En septiembre de 2022, un hombre perdió la vida tras ser atacado por un canguro rojo que mantenía como mascota. Aunque estos sucesos son prácticamente inéditos, muestran de lo que son capaces. De todos modos, la mayor parte de su agresividad la reservan para enfrentarse entre ellos. Y por esa razón, Oceanía ocupa el puesto número 5. Europa en el pasado estaba habitada por una gran diversidad de herbívoros, aunque hoy la mayoría han desaparecido. Aún así, continúan existiendo millones de grandes herbívoros en el continente. La mayor parte pertenece a la familia de los ciervos, aunque no todos son originarios de la región. El hermoso ciervo rojo es la especie nativa más común, pero comparte su entorno con especies invasoras provenientes de América del Norte y Asia. En áreas montañosas como los Alpes, habitan cabras y ovejas salvajes, animales que solo representan un riesgo si son provocados o si alguien se acerca demasiado a un macho dominante. No obstante, hay un mamífero con una fama bastante peligrosa que definitivamente no querrías irritar, el jabalí. Hoy en día, el jabalí salvaje se encuentra en todos los continentes excepto en la Antártida, a pesar de ser nativo únicamente de Eurasia y una pequeña parte de África. Su capacidad para adaptarse a ecosistemas tan distintos y salir airoso frente a numerosos depredadores demuestra su resistencia. Además, puede ser extremadamente agresivo, pero al ser omnívoro no ocupa un lugar en este conteo. El bisonte europeo estuvo a punto de extinguirse, pero afortunadamente sus poblaciones han crecido gracias a programas de conservación. Este animal es el mamífero terrestre más pesado de Europa, con ejemplares que superan los 2 metros de altura en la cruz y alcanzan hasta 1 tonelada. Aunque suelen ser gigantes tranquilos, son capaces de atacar si se sienten en peligro. Aún así, no es el más temido. Ese título se lo lleva el alce, conocido en algunos países europeos como el ciervo gigante. Es la especie de ciervo más grande del planeta y habita tanto en Europa como en América del Norte. Existen diferencias entre las subespecies de ambos continentes. Las norteamericanas suelen ser de mayor tamaño, mientras que las europeas son reconocidas por su carácter más agresivo. En Suecia vive la subespecie más peligrosa de Europa, con individuos que alcanzan 2 metros de altura a la cruz y alrededor de 800 kilogramos de peso. La mayoría de las muertes relacionadas con alces ocurren en accidentes de tráfico, aunque también existen casos documentados de ataques directos a personas. Uno de los episodios más extraños sucedió en Suecia en 2008, cuando un hombre fue detenido acusado de asesinar a su esposa, pero más tarde las pruebas forenses revelaron que había sido un alce el responsable. Ese insólito caso es solo una muestra de lo mortales que pueden llegar a ser estos gigantes. Por eso,
El imponente alce coloca a Europa en el puesto número 4. América del Norte comparte varias especies de grandes herbívoros con Eurasia, y estos animales deben enfrentarse a los mismos depredadores poderosos. Algunos optan por plantar cara y defenderse, mientras que otros han desarrollado la habilidad de escapar a velocidades impresionantes. El berrendo puede parecer un ciervo o incluso una especie de cabra salvaje, pero en realidad sus parientes más cercanos son las jirafas y los okapis. A diferencia de ellos, el berrendo es famoso por su rapidez, ya que puede alcanzar hasta 88 kilómetros por hora. Es el mamífero más veloz de las Américas, y cuando despliega todo su potencial no existe depredador capaz de atraparlo. Afortunadamente, no utiliza esa velocidad contra personas ni otros animales inocentes, por lo que no es el protagonista principal de esta sección. Más al norte, encontramos criaturas adaptadas a condiciones extremas, aunque no se trate de asesinos irracionales. El buey almizclero habita en diversas regiones del Ártico en el hemisferio norte, con la mayor población localizada en Canadá. Estos bóvidos son generalmente tranquilos, pero cuando convives con osos de gran tamaño, es esencial estar preparado para defenderse. Incluso los animales que parecen inofensivos merecen respeto, y el buey almizclero no es la excepción. En 2022 ocurrió una tragedia en Alaska, donde un hombre perdió la vida tras intentar ahuyentar a uno de ellos cerca de su hogar. Tal como sucede en Europa, América del Norte también es hogar de ciervos enormes como el alce. Pero hay un herbívoro que destaca por encima de todos, el bisonte americano. Este imponente animal, endémico del continente, estuvo al borde de la extinción, al igual que su primo europeo. La obsesión humana por eliminarlo casi lo borró del mapa, pero logró sobrevivir y hoy sus poblaciones se recuperan con fuerza. Existen dos subespecies de bisonte americano, y las de mayor tamaño alcanzan cerca de 1 tonelada y 300 kilogramos. A esas dimensiones, solo los depredadores más desesperados se atreven a atacarlos. Lo recomendable es admirarlos a una distancia segura, aunque muchas personas arriesgan su vida por una fotografía o un video viral. Entre 1978 y 1992, en el Parque Nacional de Yellowstone, 56 personas resultaron heridas y 2 murieron tras ataques de bisontes. Esto demuestra lo peligrosos que pueden llegar a ser si alguien invade su espacio personal. Y conociendo la historia de abusos que han sufrido, no sorprende que reaccionen con violencia. Por todo ello, el bisonte americano convierte a América del Norte en el puesto número 3. Asia, el continente más grande del planeta, ofrece paisajes y ecosistemas inmensamente variados, y alberga algunos de los herbívoros más impresionantes. Comparte especies de ciervos con Europa, pero también posee los suyos propios. En sus desiertos sobreviven animales adaptados a condiciones extremas, verdaderos maestros de los hábitats áridos. En el sudeste asiático vive la única especie de tapir fuera de las Américas, un gigante de aspecto peculiar y bastante tranquilo. Encontrar uno en la naturaleza es una experiencia rara y especial. En Japón y el Himalaya habitan herbívoros singulares como el ciervo sika y el extraño takin. En las estepas, en cambio, destaca la prehistórica saiga. Pero para descubrir a los herbívoros más peligrosos de Asia debemos mirar al sur. Allí habita el rinoceronte indio, también llamado rinoceronte unicorne mayor, el segundo más pesado del mundo. Vive en parques nacionales de India y Nepal, y comparte su territorio con tigres, leopardos y cocodrilos. Por esa razón se mantiene siempre alerta, lo que lo convierte en un animal de carácter fuerte. Los enfrentamientos no son raros, pero en la mayoría de los casos se deben a la invasión humana en su hábitat. Este es un ejemplo de cómo los conflictos entre personas y vida silvestre son una de las principales causas de ataques de herbívoros en Asia. Aún así, el título del más letal se lo lleva el elefante asiático, el mayor animal terrestre de ese continente y uno de los más peligrosos para los humanos. Un adulto no tiene enemigos naturales más allá de las personas. Desde los años 80, sus poblaciones han disminuido drásticamente. Como recorren largas distancias y consumen una gran variedad de plantas y cultivos, los choques con agricultores son inevitables. Cuando son agredidos, suelen contraatacar. Y debido a su inteligencia, si han tenido una mala experiencia con alguien,
pueden tomar represalias contra otras personas en el futuro. Cada año, los conflictos entre elefantes y humanos provocan la muerte de aproximadamente 600 personas y 450 elefantes. Es urgente encontrar soluciones para que ambas especies puedan convivir en paz, y por eso Asia ocupa el puesto número 2. África, tierra de gigantescos mamíferos, también es hogar de algunos de los herbívoros más temidos del mundo. Al igual que Asia, posee varias especies de rinocerontes, entre ellas el rinoceronte blanco, el más grande y robusto de todos. Rara vez atacan a humanos, pero cualquier animal que se acerque demasiado a un adulto corre un enorme riesgo. 3 especies en particular destacan por su peligrosidad. El búfalo africano es conocido como el fabricante de viudas o la muerte negra debido a su agresividad y a la cantidad de personas y depredadores que han sucumbido frente a él. Otros 2 animales comparten el primer lugar, pues se estima que ambos provocan un número similar de muertes humanas cada año. El hipopótamo es uno de los animales más agresivos e impredecibles del planeta. Puede pasar de estar tranquilo a embestir un bote y volcarlo en cuestión de segundos. Se sabe que causa más muertes humanas que la mayoría de los depredadores africanos. El otro es el elefante africano, víctima también del conflicto con los humanos. Como es el mayor animal terrestre del mundo, los humanos indefensos somos un blanco fácil. Muchos incidentes ocurren en zonas remotas y no siempre se registran, pero algunos expertos calculan que provocan alrededor de 500 muertes por año, un número muy similar al de los hipopótamos. Por el peligro combinado de ambos gigantes, África se queda con el puesto número 1. Aunque técnicamente el elefante asiático provoca más muertes, este tema sin duda dará mucho de qué hablar en los comentarios. Y claro, hay otros herbívoros que podrían haber aparecido en esta lista. Si conoces alguno que crees que debería estar aquí, escríbelo en los comentarios. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo video.